Hoy tengo la oportunidad de continuar en la predicación de la serie que tiene por nombre El mensaje de Cristo a su iglesia. Y aún continuamos, llevamos ya un domingo completamos, creo que es la tercera parte de la iglesia a Tiatira. Y es una parte muy importante la que vamos a ver hoy, porque Tiatira también experimentó lo que de alguna manera la iglesia de Éfeso también experimentó, y fue pasar del elogio a la reprensión. Entonces hoy tenemos por tema Tiatira, del elogio a la reprensión. Para ello, por supuesto, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Vamos a leer todos juntos, por favor, a viva voz, que se sienta que estamos alimentándonos de esta palabra. Lea conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran, con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis que hacer, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermano, leer esta palabra puede llevarnos tanto a la emoción, el agradecimiento y la virtud de poder alegrarnos en gozo por las promesas de nuestro Dios, pero también nos puede llevar a una reflexión profunda en la que pudiéramos salir, quizá, si no nos arrepentimos, aún también heridos nosotros, como ocurrió con la iglesia de Tiatira. Hoy, en esta parte que hemos titulado del elogio a la reprensión, quiero que nos dediquemos a mirar específicamente ahorita el versículo 19, y que lo podamos leer nuevamente. Apocalipsis 2:19. Y leamos esta porción de la palabra juntos nuevamente. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermano, cuando el Señor le habla a la iglesia Tiatira y pronuncia estas palabras, pues estas palabras debieron haber llenado de mucha alegría y gozo a los miembros de esa congregación.
Porque imagínense usted esto tan tremendo, que esta congregación tuviera obras. Ayúdeme a graficar quizá en nuestra mente cuáles serían esas obras. ¿Qué se imagina usted cuando usted escucha que una iglesia tiene obras? Cuénteme a ver. Quizá una congregación que predica el evangelio. ¿Qué más? Podría ser, ¿qué más podríamos decir como obras de la iglesia? Que ayudaban al necesitado. ¿Qué más? Quizá obras de caridad, que estaban atentos a los miembros aún de la congregación. ¿Cierto que sí? Cuando hablamos de amor, una congregación, una iglesia con amor, ¿cómo es una iglesia con amor? Podríamos decir, así como esta. De pronto un hermano por allá herido dice, no, así como esta no, porque a mí no me han amado en la forma en que yo quiero ser amado. Yo quiero que me pechichen más. Pero ¿cómo es una iglesia amorosa? Una iglesia que sufre con el que sufre, que llora con el que llora, que goza con el que se goza con el que goza. Esa es una iglesia llena de amor, una iglesia que en su amor perdona la ofensa del hermano, ¿sí o no? Ayúdeme a imaginarme un poco más. Que cuida y ama a los niños. Por acá la hermana dice, acepta la reprensión de Dios. Una iglesia amorosa. Bueno, quizá en este caso no fue tan así. Muchas muestras de amor. Los hermanos se amaban, se daban besos, se abrazaban. De pronto consideramos que esas son las obras de amor que pudiéramos nosotros llegar a tener. Ahora piense usted en un acto de amor que usted pudiera tener conmigo. A ver, de pronto es una forma mucho más gráfica que usted pudiera decir. ¿Qué? Orar por mí. Muy bien, excelente. Cuénteme, si usted me ama, ¿usted qué haría conmigo? Le pediría a Dios que me diera sabiduría. Bueno, no solamente al pastor al que predica, por supuesto que hay que pedir para que nuestros predicadores tengan no solamente elocuencia al hablar, sino sabiduría y temor de Dios al pronunciar sus palabras, y que las palabras de esa persona prácticamente más bien queden guardaditas allí, pero que puedas ponerla realmente la palabra de Dios. No está mal hablar también de la profundidad del corazón del hombre como una muestra de lo que Dios ha hecho, un testimonio, está bien, pero nos dedicamos realmente a exponer la Escritura. Hay algunas muestras de amor. Ahora, esa iglesia también tenía fe. Cuénteme qué pudiera ocurrir ahí. Te pido por favor, colócame Apocalipsis 2:19 y vamos a mirarla. Ya hablamos que había obras, que había amor y ahora fe. ¿Cómo es fe? Una iglesia que creía en el Señor, que creía, que aunque hubiera dificultades, esperaba en el Señor. O sea, una iglesia con esperanza. ¿De acuerdo? Y dice que también era una congregación, una iglesia que tenía paciencia. ¿Cierto? Vamos a verla en la cita, Apocalipsis 2:19, está en el orden, allí la vamos a mirar, ahora luego una por una, ¿de acuerdo? Dice, tenía servicio, paciencia, y luego ¿qué más dice? Que sus obras postreras son más que las primeras. Pero hermano, yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo es una iglesia con paciencia? Antes de pasar a esta última parte. Una iglesia que sufría y esperaba en el Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos de aquí son pacientes? A ver. ¿Y cuántos impacientes? Creo que hay más impacientes que pacientes, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, Apocalipsis 2:19, dice en este orden, conozco tus obras, tenía obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, era una congregación que no se quedaba en lo que tenía, sino que parecía que cada día tenía un mejor proceder. O sea, si sus obras postreras, o sea, las posteriores, las de después,
Eran más que las primeras, significa que luego, que aunque ella tenía obra, hacía más obra. Y si tenía amor, su amor se incrementaba, y que tenía fe y se mantenía en la fe. Y no solamente mantenía la fe, sino también crecía en la fe. Y si servía, también tenía más servicio. Y si era paciente, ahora tendría mucha más paciencia. Por eso da una nota donde dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora sí vamos a ver estas 5 virtudes destacadas que pudieran verse. Obras, amor, fe, servicio y paciencia. Y quiero pedirle a usted, por supuesto que no podemos traer el versículo bíblico y ponérnoslo nosotros encima. ¿A quién le está diciendo? Vamos a empezar a contextualizar. ¿Quién habla aquí? El Señor. ¿A quién le habla? A la iglesia. ¿Y qué le dice? Empieza a resaltar primero unas virtudes que son estas 5 virtudes destacadas. Le ha dicho, tú tienes obras, tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia. Eso se lo dijo ¿a quién? A ellos, a la iglesia de Tiatira. Pero el mensaje a la iglesia, cualquiera que sea, a la iglesia, tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos iglesia del Señor. ¿Sí o no? Entonces quiero que tú puedas analizar de estas 5 con cuáles te puedes llegar a identificar. A ver, ¿cuáles son los hermanos de esta congregación? Vamos a compararnos un momento con los hermanos de Tiatira. Así, atrevidamente, dar un salto bien grande allí. ¿Cuántos de nuestros hermanos que aquí están pueden decir que se parecen a los de Tiatira? ¿Cuántos son buenos obreros así? Obran bastante en el Señor. Sí, está haciendo la obra de Cristo, la felicito. Muy bien, si usted está haciendo la obra de Cristo. ¿Cómo van las obras, hermanos? No, están bien. La calle tal está siendo pavimentada por el alcalde, la troncal por la gobernadora. Obras de la iglesia. Tú, ¿cómo estás de obras? ¿O las obras están quietas? Solo pensemos. ¿Cómo estás de amor? No solamente dentro de la congregación. ¿Cómo está usted de amor? ¿Usted sí es un reflejo de ese amor de Dios? Si usted está viviendo como iglesia con ese amor. Cuando le hable de amor, no solo acuérdese de los que usted ama, muy bien, sino también aquellos a los que no ama mucho, pero la iglesia tiene amor. Ahora, ¿cómo está de fe? Seguro no, estamos aquí ready, pastor, tenemos mucha fe. Servicio, uy, pastor, estoy cansado de tanto servir aquí en la iglesia, como parte de la iglesia, no solamente dentro de en la casa de oración esta donde estamos, sino en la calle. Yo soy, vea, un ejemplo de servicio. Y también soy muy paciente, pastor. Muy, muy paciente. Entonces usted tiene esas virtudes y yo lo felicito. Porque usted está lleno de obras, está lleno de amor, está lleno de fe, está lleno de servicio, está lleno de paciencia. Bueno, ¿sabe una cosa? La iglesia de Tiatira las tenía. Porque no solamente fue una interpretación como la que pudiéramos nosotros tener hoy acerca de lo que es obra, lo que es amor, lo que es fe, lo que es servicio y lo que es paciencia. Sino que el Señor mismo, sabiendo lo que cada uno de nosotros hace, y por supuesto que también sabía lo que la iglesia en Tiatira hacía, Él pudo destacar todo esto de una manera asombrosa. Le dijo, te califico bien en obras, te califico bien en amor, te califico bien en fe, te califico bien en servicio y te califico bien en paciencia. Algo pasó allí. Por ahí dijeron acertadamente, pero. Viene un pero. Como dato interesante, antes de seguir con ese pero, quiero hacer una comparación, ahora no de la iglesia de Tiatira con nosotros,
sino con otra de las iglesias a las que le llegó un mensaje. Si nosotros vamos a la escritura, en Apocalipsis 2:17, encontramos que la iglesia de Éfeso, hermanos, fue confrontada por Dios, por el Señor, dándole una buena calificación en todo lo que hacía, en la fraternidad que llevaban, pero le dijo algo con lo que no estaba conforme. Le dijo, pero has dejado tu primer amor. Y resulta que esta iglesia de Tiatira, a diferencia de Éfeso, dentro de las cosas que el Señor resalta, es que esa iglesia tenía amor. La iglesia de Tiatira tenía amor. A la iglesia de Éfeso le sobraban la fraternidad y todos estos atributos de los cuales el Señor destaca, pero después que menciona todos esos atributos de la iglesia de Éfeso, le dice, pero has dejado tu primer amor. Y mire que ahorita vemos acá que una de las cosas que el Señor resalta en la iglesia de Tiatira es que ellos tienen amor. O sea, había amor por Cristo. Había amor por Cristo. ¿Cuál es el punto de quiebre o la ruptura que se presenta para ahora hablar a la hora de comparar a la iglesia de Éfeso con la iglesia de Tiatira? La iglesia de Éfeso tenía una doctrina bastante organizada. Había elocuencia, estaban centrados, pero ¿le faltaba qué? Le faltaba amor. Ahora vemos una iglesia llamada Tiatira que, aunque tenía amor, su doctrina era errada. Mira lo que ocurre acá. Éfeso encontramos una sana doctrina, pero le faltaba amor. Ahora encontramos a una iglesia que tiene amor, pero que tolera la falsa doctrina. Hermanos, tenemos que hacer un equilibrio. Y ojalá ese equilibrio no nos lleve a decir, bueno, vamos a tener falsa doctrina, pero poquita. O vamos a tener amor, pero vamos a moderar el amor ese. No puede ser mucho amor, vamos a quitarle amor. No. Tengo mucho amor, voy a bajarle al amor. Tengo muy buena doctrina, entonces voy a bajarle para poner un poquito de falsa doctrina. No, hermano. Tiatira poseía abundante amor y servicio, pero estaba descuidando la pureza doctrinal. Hermano, el Señor es sabio. Y la iglesia del Señor no solo tiene amor, sino que comparte, estudia y está centrado en una doctrina correcta. Usted no se da cuenta que el mensaje del Señor lo que busca es que su iglesia pueda llegar a un punto específico que se llama perfección, madurez, para poder convertirse en la esposa del Señor. Hay unas cosas o unos atributos que el Señor mismo resalta, que dice para presentarse a sí mismo una iglesia o una esposa que sea como sin mancha y sin arruga. ¿Quiere decir esto? Perfecta. La iglesia perfecta del Señor. La iglesia perfecta del Señor no es aquella que más ama, pero que es capaz de permitir una doctrina de error. Pero tampoco es aquella que tiene una doctrina correcta, pero que le falte amor. Entonces, la palabra nos lleva a que la iglesia necesita ambas cosas por una razón. La verdad sin amor, escuche esto bien, la verdad sin amor produce dureza. Dígalo conmigo, la verdad sin amor produce dureza. Pero el amor sin verdad produce tolerancia al error. ¿Quiere que se lo diga nuevamente? La verdad sin amor nos hace duros. Duros. No duro, que es un duro que sabe hacer la cosa, no. Dureza. Una iglesia rígida,
que no perdona, que no deja pasar, que no ama. Una verdad sin amor produce dureza. Pero amor sin verdad produce tolerancia al error. Ahora, quiero que hagamos un paneo. Eso es mirar, como dicen los fotógrafos y los camarógrafos, un paneo es mirar el panorama. Es un término fotográfico. Bien lo sabe usar mi hermano Charles. Un paneo es mirar lo que hay, dar una vista de todo lo que hay ahí. Y usted puede ver. Encontramos congregaciones en nuestra actualidad donde se predica la verdad, pero son duros de corazón. En algún momento donde buscábamos, juntamente con mi esposa, la manera de poder ilustrarnos, aprender, acercarnos a una doctrina correcta, encontramos en algún caso hermanos que trataban como de taparnos a nosotros para no dejarnos entrar. Fue muy fuerte esto. Buscando la sana doctrina encontramos dureza en algunos que tienen sana doctrina. Pero si miras otras congregaciones donde sobra el amor, hay tanto amor que toleran todo y dejan pasar todo. No, que esta es una iglesia de amor. Dios te ama como tú eres. No importa, tú no tienes nada que cambiar. Dios te ama así. Hermano, usted no tiene nada que cambiar. Yo creo que sí. Yo tengo mucho que cambiar. Y muchos dicen hoy, es que Dios te ama tal como tú eres. Bien sabiamente mi hermano Memo, Guillermo Muñoz, dice, Dios te ama más bien a pesar de lo que tú eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Pero no quiere que te quedes así, en una vida de pecado, golpeando a la esposa, viviendo una vida de desorden, de impureza sexual, de maldad en el corazón. De hecho, hasta habla de lo que nosotros veamos, lo que pudiéramos ver con nuestros ojos. Hay un versículo, no nos lo digo nosotros directamente, pero dice, no permitirás que tu escogido, tu hijo, tu ungido pueda haber corrupción. Y mucho menos sentir odio y vivir en una vida de rencores. Es una lucha diaria. Hermanos, verdad sin amor produce dureza, pero amor sin verdad produce tolerancia al error. No es que yo soy esto. No importa, el Señor así te ama, no pasa nada. No pasa nada. Si el Señor nos ha llamado al arrepentimiento. El discurso de Cristo, el primero que mencionó, duró poquito. Dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Si el llamado es al arrepentimiento, del cual arrepentimiento hablaron también los profetas antes que Cristo, y antes aún que el apóstol, los apóstoles, el apóstol Pedro, cuando habla en Romanos que encerró todo en pecado y que nos llama al arrepentimiento, hermano, no podemos vivir una vida sin arrepentimiento. Y hoy, en nombre del amor, no tienes nada que arrepentirte. ¿En serio no tienes nada que arrepentirte? Pues yo tengo mucho de qué arrepentirme. Mucho de qué arrepentirme. Entonces podemos ver congregaciones que hoy exaltan el amor como un peace and love, tratando de evocar como una cultura a la que Dios tampoco nos ha llamado a nosotros a que seamos. La cultura de nosotros no es la hippie, hermano. Es la iglesia. Y debemos enfrentar y afrontar las situaciones del hoy conforme el Señor ha instruido a su iglesia para que pueda vivir aún en culturas distintas, sin tolerancia al error doctrinal, al pecado y a la maldad del hombre. Dios es claro. Ahora vamos a ver el verso 21, Apocalipsis capítulo, 2:20, Apocalipsis capítulo 2:20. Vamos en orden.
Acabamos de ver Apocalipsis 2:19, donde dice, yo conozco tus obras, tu amor y fe. Ahora vamos a ver Apocalipsis 2:20, donde dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estoy completamente seguro que el nombre real de aquella persona que se encontraba en esa iglesia no era Jezabel. Yo creo que alguien con 2 dedos de cerebro y que ame a su hijo o a su hija, estoy casi que completamente seguro que ese nombre no se repitió jamás en la historia. Tendría que escuchar yo, conocer a alguien que se llame, el día que usted conozca a alguien que se llame Jezabel, me la presenta. Porque no conozco a nadie que se llame Jezabel. Solamente la Jezabel bíblica. Pero Cristo utiliza, porque es Cristo el que habla, el nombre de Jezabel, recordando a la reina malvada del Antiguo Testamento que operó en los tiempos de los reyes. Aquella que se casó, que fue casada con el rey Acab. Y quiero pues recordarte un poco lo que ahí pasó. Ella fue la esposa del rey Acab y fue la que introdujo la idolatría en Israel. Ella fue la que introdujo la idolatría allí. Porque vamos a mirar primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31, y vamos a encontrar. Está hablando ahora el Señor acerca de este rey Acab, y dice, primero de Reyes 16:31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando del rey Acab. Esta mujer indujo al rey a que diera la espalda al Señor para que se viniera a postrar sobre el dios Baal. El dios Baal. Aquella Jezabel fue la misma que cuando, por orden de Dios, el profeta Elías convocó a los profetas de Baal y pusieron a prueba el poder de sus dioses. Y aquellos se cortaban con lancetas y cuchillos y entonces clamaban con grandes voces pidiendo que el dios Baal se manifestara. Pero ¿qué ocurrió allí? Por mucha bulla que aquellos hicieron, no se manifestó ningún dios. Es aquella que en aquel tiempo, cuando hubo la sequía, por boca de Dios, a través del ministerio de Elías, Elías confesara, proclamara que se iban a cerrar los cielos y que no llovería, que no habría agua en aquella región. Y no hubo agua por 3 años. Y resulta que en aquel momento, cuando están reunidos todos, tratando de ver quién era el Dios más poderoso, los profetas de Baal estaban allí todos con sus sacerdotes y sacerdotisas y sacándose sangre del cuerpo, clamaban para que el Dios respondiera, porque el Dios que respondiera sería el Dios de toda esa región. Y recuerda que Elías cortó el buey en pedazos, lo puso una zanja en aquel lugar y mandó a echar agua, cosa que no había en aquel tiempo. Y echaron agua y dice, traigan agua otra vez y una vez más, y regaron agua allí, y el Dios todopoderoso, el único, el verdadero, respondió con fuego que no solamente consumió los trozos de buey que habían allí, sino que también lamió el agua, dice la Escritura, y se consumió todo lo que estaba allí. Y que a partir de ese día se notó, se mostró, se manifestó quién realmente era el Dios poderoso. Jehová, Dios todopoderoso. Y pocos minutos después ocurrió esto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1.
Mire lo que ocurre allí. Elías huye a Oreb. Verso 1. Acab dio a Jezabel, o sea, a su mujer, la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo lo siguiente: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Quiere decir que no te mate como tú mataste a uno de los profetas. Viendo pues el peligro, Elías se levanta, dice, y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pero más allá de las labores, todo apuntaba a degenerar, a deformar la doctrina correcta para sacar a los escogidos de Dios para que fueran llevados al territorio de Satanás, de donde el mismo Señor había sacado a muchos. Así que pudimos ver esto. Y esta mañana que estábamos en nuestra escuela surgió una pregunta por allí. Y este dato creo que le puede servir para saber un poco más de un término que quizás no se maneja mucho, pero que se llama sincretismo religioso. Y aquí le traigo la definición, que es sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la fusión o conciliación de diferentes doctrinas, prácticas y símbolos religiosos para crear un nuevo sistema de creencias. Eso era lo que quería la Jezabel de Tiatira, que fue lo mismo que hizo la Jezabel de los reyes del Antiguo Testamento. La Jezabel de Tiatira trataba de hacer fusión, de traer un poco de esto, un poco de aquello, un poco del otro. Ahora que estuvimos en la conferencia en Medellín del Seminario Reformado Latinoamericano, donde recibimos la instrucción estos días, uno de los exponentes decía, si usted es capaz, o sea, si a usted no le parece que la confesión de fe que tenemos en este momento, la de Westminster, para algunos la de Londres, para otros, entonces si usted no está de acuerdo con eso, entonces escriba usted una confesión de fe usted mismo, porque esta no le sirve. Y hablaba el conferencista, el pastor Peter de Westminster, decía que era necesario abrazar confesiones de fe que fueran históricamente aprobadas por Dios. Históricamente, no solamente bíblicas, sino históricamente. Que pudieran haberse mantenido en el tiempo y que no hubiese salido algo que le refutara para poder eliminar esa confesión pública. Porque esta confesión debe estar basada en la Escritura y en la doctrina de Dios y no en la doctrina de los hombres. Entonces tú no puedes decir, no es que a mí de la católica me gusta esto, de la católica romana me gusta esto, de la evangélica me gusta esto, de los testigos de Jehová me gusta esto, de los adventistas me gusta esto, de los mormones me gusta esto, de los musulmanes me gusta esto. Hermano, entonces tú, o sea, ¿qué quieres tú con la vida? O sea, ¿hacia dónde te está dirigiendo tu fe? Y el Señor estaba hablándole claro a ellos. No, tú tienes amor. ¿Recuerda lo que le dije hace poco? La verdad sin amor produce ¿qué? Dureza. Pero el amor sin verdad induce al creyente al error doctrinal. Eso era lo que hacía la Jezabel de Tiatira. No, que entró el espíritu de Jezabel a la iglesia. Algunos estuvieron, como yo, en congregaciones tradicionales donde decía, entró el espíritu de Jezabel a la iglesia. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo es el espíritu de Jezabel? No, que hay una división entre los hermanos. Gloria a Dios por las divisiones. Porque tiene que dividirse la sana doctrina de la falsa. El error de la verdad. La luz de las tinieblas. Y yo no te estoy retando, yo no quiero que te vayas. Pero si la verdad no te sirve, hermano, no, que a mí me gusta que la iglesia, el pastor haga más chistes ahí. Es bacano cuando uno está escuchando el mensaje con chistes. Hermano, si usted quiere chiste, vaya a un evento, se va para la barra, no sé, en Barranquilla, para donde allá echan chistes.
No, sí, dicen hermano, pero vulgares, sí, muy bien, vulgar. O se ve Sábados Felices aquí en Colombia. Para que se pueda dormir, no sé. O se ve La Vuelta al Mundo, no sé qué, lo que usted quiera ver. Pero entretenimiento hay de sobra, hermano. Pero si usted y yo venimos a la congregación, necesitamos ser abrazados, arropados con la doctrina de la Escritura, bíblicamente como el Señor la ha traído. No es que, pastor, de verdad, todos los mensajes que tú predicas son Biblia. Eso no es como muy exagerado. Hermano, ¿y usted qué viene a hacer a la iglesia entonces? Es que yo no veo ni danza, se volvieron aburridos, ya no quieren danzar. Hermano, ¿usted quiere danza? Danza al Señor usted. Usted quiere obra de teatro, está el de Cajamá, está el no sé cuándo. Bien, podemos utilizarlo en algún momento u otro, en una festividad, en una cuestión especial. Los niños van a hacer una obra de teatro maravilloso. Yo aplaudo y apoyo todo eso en todo lo que usted quiera, hasta con recursos si es necesario. Hermano, pero no podemos tener todos los fines de semana o cada vez que nos reunamos una obra de teatro para que usted esté contento. Tiene que haber escritura, palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú alimentas tu cuerpo con comidita física, pero para alimentar tu alma y tu espíritu tú necesitas recibir el mensaje del Señor. Sincretismo religioso, ojalá no se le olvide ese término. Es empezar a coger un poco para hacer un sancocho doctrinal. Pongo la yuca, pongo la papa, pongo la costilla, le echamos la uyama, le echamos ñame, le echamos agua, revolvemos eso y nos comemos la sopa. No. En cuanto con la doctrina del Señor tenemos que ser serios en la palabra. Requiere de pureza doctrinal. ¿Sabe por qué? Porque ese amor amor que sí es necesario, sin verdad, nos lleva inmediatamente al error. ¿Y qué hizo ese amor permitiendo falsas doctrinas? Ay, pero ¿cómo no más? No, la Biblia es suficiente. No necesitas más. ¿Qué más necesitas? Si tú quieres creer en Cristo, la Biblia es suficiente, no hay más. Ahora, yo te estoy diciendo, no leas el libro de Charles Spurgeon, no leas el libro de John MacArthur, no leas el libro de Tozer, no leas el libro, porque también hasta toca escoger la lectura. Del pastor Peter, del pastor por allá, John Piper, de John MacArthur, del que tú quieras, de Núñez, de Maldonado, no. Otro Maldonado, no ese. Ahmed Sánchez Maldonado. Todo esto, esa fusión, pedacito de aquí, pedacito de ahí, pedacito de por todos lados, para traer que amor y unidad en la iglesia del Señor, lo que hizo fue desviar a los hermanos a la inmoralidad sexual y a la participación de idolatría en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que la tolerancia a la falsa doctrina, escucha esto, la tolerancia a la falsa doctrina es un error grave que permitir. Porque Cristo sabe una cosa cuando dice, vamos ahora al 20 nuevamente, estamos en el verso 20, vamos avanzando versículo por versículo. En el verso 20 encontramos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer que tú toleras, la reprensión no era solamente para Jezabel. Le estaba hablando a la iglesia y le decía, tú la toleras. Las consecuencias no serían solo para Jezabel. Las consecuencias serían también para aquellos que toleran este tipo de prácticas dentro de la iglesia. No podemos hacerlo. En un comentario, Juan Calvino afirmaba que la iglesia que tolera falsos maestros terminará siempre contaminándose.
Vea, hermano, si usted tiene la oportunidad alguna vez de predicar en este lugar y usted sale con algo errado, mi deber es corregirlo y enseñar a la congregación. Yo no puedo dejar pasar eso. Y no porque mi esposa lo haga mal, pero cuando estamos en estas conversaciones que hacemos al principio, cuando yo escucho incluso que hacen alguna pregunta a ella, y no porque no confíen que ella puede responder de la manera adecuada, cuando alguna hermana le pregunta sobre lo que están conversando y yo me levanto para participar ahí, no es porque yo no confíe que mi esposa no tiene una doctrina correcta, sino porque tengo que asegurarme que la persona que ha preguntado tenga una respuesta sustentada. El matrimonio es maravilloso poderlo compartir juntos, predicar el evangelio. Hermano, yo le digo algo a usted. Es más, aquí debe haber alguna de esas personas. Y si no la veo, respóndame. Porque de pronto están allá donde no alcanzo a mirar. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez me han dicho, pastor, le tengo una pregunta? A ver, mueva la mano los que alguna vez me han dicho, pastor, tengo una pregunta que me han escrito. ¿Qué? Bueno, muchas veces, ok. Y alguna vez usted no ha recibido de mi parte, mira, no sé, dame un momentico, yo lo estudio y te contesto después. ¿Cuántos hermanos han recibido esa instrucción alguna vez? Porque es que me he dado cuenta que es peor responder mal. Es que si no lo entiendo, no lo sé, no lo he estudiado, pues se necesita esto, hermano. Entonces, hermano, de hecho, la Reforma Protestante nació precisamente como una reacción a la tolerancia de la falsa doctrina. La Reforma Protestante fue así. ¿Sabe por qué? Porque aquel clero abusivo empezó a deformar la doctrina sana. Y algunos hermanos en los tiempos antiguos tuvieron que pararse firme y decir, no te aceptamos eso. Y fueron expulsados y muchos de ellos muertos a causa de que no permitieron que la falsa doctrina se predicara de esa forma. Y no es que quiera que me inviten, pero no me van a invitar a muchos lugares ya. Tengo tiempo que no voy a que me inviten a... No puede invitarme a una congregación que cree en que con dinero se puede ganar el cielo. No puede invitarme porque sufrirán las consecuencias. No mías, sino de la verdad. O que empiecen a hacer un ambiente, una cuestión más espectáculo que verdad. No, hermano. La iglesia debe practicar la disciplina para preservar. Escuche, para preservar. ¿Qué quiere decir preservar? Cuidar, mantener. Y para perseverar en la pureza del evangelio. Y vemos, ahora estamos en el 20, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al 21. Vemos un atributo de Dios maravilloso allí, poderosísimo. El Dios de perdón y el Dios de misericordia. Verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué atributo de Dios puedes identificar tú ahí en este versículo? Léalo, hermano, y usted que me está viendo en pantalla también. Déjeme la cita, por favor. Léala una vez más. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Exálteme un atributo de Dios ahí. Omnisciencia, misericordia, dijeron por acá. Paciencia. Dios es paciente. Y está diciendo, mira, te estás equivocando. Te estoy diciendo que te arrepientas. Estoy esperando que te arrepientas. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, muchos de nosotros Dios nos ha hablado. Así como lo habló a Tiatira. Para que, así como en el verso 21 que estamos viendo, el Señor a nosotros nos ha dado tiempo para arrepentirnos. No es que yo no sé, yo siento algo, pastor, que es que yo no puedo dejar de pelear con mi esposa. Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas. O la esposa que no respeta al esposo.
Hermano, la Biblia dice, varones, ¿qué dice? A las esposas, amad a vuestras esposas. ¿Pero qué le dice a la esposa? Esposa, respeta a tu marido. Aunque no estés de acuerdo, respeta. Aunque no estés de acuerdo con ella, ama. Y Dios nos da tiempo. Al fornicario, al adúltero, al mentiroso, al ladrón, al pecador, Dios le da tiempo para que se arrepienta. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Aquí sí toca hacer como cuando preguntaban, ¿cuántos victoriosos hay aquí? Y no decían ni siquiera, aquí estoy, sino decían amén. O sea, así sea, o sea, un futuro. Y otros optaban por decir, ¿cuántos victoriosos hay aquí? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Aquí estamos, hermano. Que necesitamos de arrepentimiento para poder ser guiados por Dios. Aquí vemos misericordia divina. Cristo juzga, pero primero llama al arrepentimiento. ¿Sí te das cuenta? Y para terminar, la paciencia de Dios no elimina la justicia. Porque tú quizás has creído que porque Dios no te ha matado, tienes derecho a seguir pecando. Y no solamente tú, yo también lo he pensado en algún momento. No puedo darme ciertos espacios y lujos. Mira, Dios no nos ha matado porque Él es misericordioso y es paciente. Porque, ¿qué dice la Biblia del pecado, hermano, Romano? Porque la paga del pecado es muerte. Más, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paciencia de Dios no elimina la justicia. Mire lo que el apóstol Pedro enseña en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Esto es maravilloso, hermano. Ya voy a terminar con esta parte acá. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Voy a detenerme aquí un momentico. El Señor no retarda su promesa. Recuérdenme una promesa por parte de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Hermana, recuérdenme otra. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo pregunto, ¿y la paga del pecado es muerte? ¿No es una promesa también de Dios? Bueno, para que usted sepa. ¿A esa te gusta? ¿No gusta esa, pastor? No gusta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjeme esa cita un rato ahí porque yo quiero que usted analice algo. Porque esta palabra la han tratado de utilizar para de cuanta cosa, menos para lo que realmente es. ¿Para qué hemos utilizado esa palabra? No es que el Señor no retarda su promesa, tranquilo, que si Él te dijo que te iba a prosperar, te prospera. ¿Sí o no? ¿Estás enfermo? No te preocupes que el Señor no retarda su promesa. Si Él te va... Hermano, mira el contexto en lo que está escrito eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué quiere decir que es paciente? Está esperando. O sea, yo voy a cumplir lo que prometo, está diciendo, pero yo soy paciente. Algunos la tienen por tardanza, pero no, Él es paciente con nosotros, para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Hermano, ¿de qué está hablando? Está hablando de muerte, de juicio, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quién le diría el Señor que Él no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, en un contexto como ese? ¿Alguien que está haciendo lo bueno o alguien que está haciendo lo malo? Hermano, se lo está diciendo a alguien que está haciendo lo malo.
No se lo está diciendo que no, ya el billete ya va a llegar, ya el Señor no retiene su promesa, hermano. Error doctrinal. Esta palabra la está usando el Señor para decir que Él no retiene su promesa. Le está hablando a pecadores que aún no se han arrepentido. La promesa es que Él viene. Hermano, pero acuérdese que la paciencia de Dios no elimina su justicia. Así que la paciencia divina tiene límites establecidos por la perfecta sabiduría de Dios. Así que mis hermanos, no solamente Tiatira tenía que arrepentirse de sus pecados, y aunque tenía amor por el Señor, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó para ver si este tiempo que hemos compartido aquí, qué le faltó a la iglesia de Tiatira? ¿Qué tenía esta congregación, hermano? Me encanta eso. Tenía obras, amor, fe, servicio y paciencia. ¿De eso tenía que arrepentirse? No. Ella tenía amor, tenía obras, hacía, y no es nada, sino que dice la Escritura que ella vino a hacer estas obras mejor después. Dice y que tus obras postreras son mayores que estas primeras. ¿De cuáles? Así que el problema no era, no era por obra, no era por falta de amor, no era por falta de fe, no era por falta de servicio, no era por falta de paciencia, sino era por qué? Por tolerar una doctrina que llevaba al creyente para volver de donde el Señor le había sacado. Volverlo una vez más a los ídolos y a una doctrina falsa y de error que carcomiera el corazón de aquellos que habían sido llamados por el Señor. ¿Y a través de quién fue hecho esa labor? A través de alguien que el Señor llama allí Jezabel. Y que Jezabel puede entrar a una congregación hoy, sí o no. Puede entrar hoy a una congregación. Y cuando entra ese, entre comillas, espíritu de Jezabel a una congregación, ¿cómo actúa entre los hermanos? Cuando empieza a enseñar a que tú puedes tolerar la falsa doctrina y terminamos practicando una corriente que se llama sincretismo religioso. Cojo esto de aquí, cojo esto de allá, traigo esto de acá. Y así es que yo creo en el Señor. Hermano, no es como tú piensas, es como Dios dice. Así que su palabra es suficiente. Y quiero terminar diciendo sola Escritura. Sola Escritura. Solo la Escritura. Y esto nos invita a no leer otros autores, sino a entender que nosotros nos guiamos por la sola Escritura. Su palabra es suficiente.